Amada Iglesia de Vitacura y hermanos de diferentes lugares que en este día se conectan para este tiempo de culto. Mi esposa y yo queremos ofrecerles un cordial y afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, domingo 12 de julio, me honro presentar al reverendo Juan José Sani, quien estará compartiendo con nosotros la maravillosa palabra de Dios. Pero antes, permítame ofrecerles algunas referencias familiares y ministeriales, por si aún alguien no lo conoce. El reverendo Juan José Sani está casado con su esposa Mercedes. Ambos son argentinos. El Señor les dio 3 hijos, Julio César, Mariana Florencia y Juan José Jr. Y por el momento 2 preciosos nietos, Julián y Martín. Fueron pastores en distintos lugares, puedo mencionar de manera general, por ejemplo, en el distrito Cuyo argentino y en el central argentino, entre los años 95 y 2007. Dentro de dicho periodo, el reverendo Sani fue coordinador del plan de evangelismo de la Ruta 5 Argentina. También fue superintendente de los distritos Buenos Aires Oeste, Litoral Argentino, Costero Argentino y Uruguay Sur. Todo eso en un periodo que cubre entre los años 2005 y 2019. Además, coordinador de estrategia de área CONOSUR, conformado por los países de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La Iglesia de Chile y particularmente nuestro Distrito Central, así como la iglesia local, en particular nuestra iglesia aquí en Vitacura, hemos sido muy bendecidos con su ministerio, razón por la cual aprovecho la oportunidad para expresarle nuestra sincera gratitud, tanto en nombre del distrito como en nombre de nuestra congregación. También fue presidente de la Iglesia Argentina entre los años 2006 al 2017 y 2019. Al presente, el reverendo Sani está jubilado juntamente con su esposa, jubilación que se produjo en el año o a fines del 2019, y fue una posición que desempeñaron en esa condición de misioneros desde el 2006 al 2019. No obstante, ellos continúan sirviendo fielmente al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón y con toda su pasión. Algunos hobbies del pastor Sani. Es muy interesante saber, por ejemplo, que él le encanta la carpintería, pero a esa carpintería a pequeña escala, porque él dice que lo usa para hacer sus arreglos en su casa. También le gusta la pesca en lago o río, ¿ok? Algo que él recuerda con mucha gratitud, una herencia que recibió de su padre, quien en vida fuera el pastor Juan José Sani, precisamente, quien junto con su esposa Elsa, a quien tuvimos el privilegio de conocerla y disfrutar de sus devocionales, fueron pastores en Argentina y ahora ambos ya están gozando de la presencia de Dios más allá del sol. Su equipo favorito nada menos que el Boca Juniors, y a nivel personal puedo decir que tengo un gran privilegio de contarme entre uno de sus amigos, de quien he aprendido mucho de su larga y nutrida experiencia ministerial, de su sabiduría, de su tino, de su sentido común y cualidades que son compartidas con su amada esposa Mercedes. Destaco también su gran sentido cristiano, su amabilidad y lealtad con su equipo ministerial, del cual he sido parte por los últimos 14 años de su ministerio en esa relación de coordinador de área y superintendente. Coordinador de área por su lado y superintendente por el mío. Mi familia y yo les guardamos un gran respeto y afecto personales y estamos contentos en este día de contar con su ministerio a través de la predicación. Hermanas y hermanos, con nosotros el reverendo Juan José Sani con la palabra de Dios. Amén. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, compañeros de ruta en el camino del Señor. Saludo en esta tarde con mucho cariño a mi querido amigo, hermano, consiervo y pastor Orestes Barbosa, a su esposa, a su familia y también a cada uno de los hermanos de la iglesia en Vitacura. Somos muy agradecidos a Dios por conocerles, a muchos de ustedes después de muchos años, haber compartido tiempos y haber también
participado en muchas experiencias y encuentros y predicaciones y asambleas, y hoy por hoy me veo en esta pantalla para compartir con ustedes este mensaje en esta mañana al que me ha invitado mi querido pastor Oreste Barbosa. Gracias por esta participación y de verdad extraño aquellos tiempos, pero también sé que va a haber nuevas oportunidades después que se termine toda esta pandemia, todas estas crisis de encierro, de separación, de aislamiento, como dicen en muchos lugares, o como dicen en Argentina, esta cuarentena. Que ya no es cuarentena, sino ya vamos por el día 115, más o menos, desde el comienzo de aquella cuarentena que comenzó en el mes de marzo. Realmente estamos bien, bendecidos, y con agradecimiento a Dios por cada día sentir su presencia en nuestras vidas, y también esta posibilidad que nos da los medios de comunicación, de acercarnos, de extendernos, más que acercarnos, de extendernos aún mucho más allá de lo que hubiéramos pensado hacerlo de otras maneras. Y es interesante ver que cuando estamos compartiendo por medios así como el Facebook o por el Zoom o por otros medios de comunicación, podemos acercarnos a personas que están tan distantes, en lugares remotos de nuestro país, aún y de nuestros países del área del Cono Sur, y aún de Sudamérica, y aún hacia otros países que también escuchan hablar en español. Así que agradezco a Dios esta oportunidad, hermanos queridos, y quiero compartir con ustedes algo que siento en el corazón y que tiene que ver con una relación permanente con nuestro Señor y la forma de comunicarnos que tenemos con nuestro Dios es a través de la oración. Y qué bueno saber que nuestro Señor no está más lejos que de un tiro de piedra, podríamos decir, o de la distancia que pasa entre que abrimos nuestro corazón y nos acercamos a su presencia, con nuestro, a veces, con nuestro ser y nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas apocadas. A veces venimos con todas las fuerzas y podemos agradecer al Señor que así estemos en situaciones complicadas como este tiempo está viviendo la humanidad, o en situaciones que son más fáciles de sobrellevar. Aún entendemos que el Señor está ahí y nos escucha y está dispuesto a recibir nuestra oración, nuestro clamor, nuestra súplica, y escucharnos, porque lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero participar o compartir en esta mañana una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 7, y podemos buscarla. Es un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, y es un pasaje que se encuentra Jesús hablando en el Sermón del Monte bajo el aspecto de la oración. Él toca varios tópicos dentro de las enseñanzas, pero particularmente quiero concentrarme después en dos versículos, pero es todo un contexto, y dentro de todo el contexto del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos habla de la oración de una manera profunda en diversos pasajes. Habla de las cosas que se pierden, las cosas que se encuentran, de cómo acercarnos al Padre de toda la gracia, de todo el amor, y saber que encontraremos el oportuno socorro. El hermano Orestes me habló de 15 minutos, yo pienso que me voy a extender un poco más. Saben que es muy difícil para uno que comparte la palabra centrarse en una cantidad de minutos. Mi promedio son 30 minutos, espero que no se cansen y espero terminar antes si es posible. Pero espero por sobre todas las cosas que la palabra
del Señor pueda penetrar a nuestros corazones y recibirla de una manera enriquecida para nuestros espíritus y para ponerla en práctica, Dios mediante, en nuestra vida diaria. La palabra que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Realmente este es uno de los pasajes más hermosos y contundentes de la palabra sobre la oración. Casi finalizando el Sermón del Monte, Jesús nos habla de una manera tan clara sobre el gran amor de Dios y la disposición de escucharnos y de que nosotros podamos acercarnos a ellos como un padre, como un niño se acerca a su padre. Y es tan contundente este pasaje que nos habla del poder de la oración cuando alguien tiene su fe puesta en nuestro Dios. En realidad necesité mucha preparación, mucha oración para compartir esta meditación, porque si bien el texto es bastante sencillo y Jesús lo presenta de una forma didáctica a la luz de los pasajes bíblicos, podemos entender y discernir los aspectos fundamentales sobre la oración. ¿A partir de qué? De poner en acción la fe que se requiere. No hay otra cosa. Podemos orar, pero necesitamos fe para poner en marcha y poner en acción nuestra oración. Y fe en el quien nos dirigimos, es fe en Dios, fe en el que sabemos que sostiene, el que ha hecho el mundo, el que lo sostiene y el que estamos ahora nosotros, cada uno en sus manos. Desde la misma palabra de Jesús se destacan tres niveles de oración. Uno es la petición, otro es la búsqueda y el tercer nivel es el llamado a las mismísimas puertas del cielo. Este pasaje muy conocido, posiblemente lo hemos escuchado muchas veces predicar. La afirmación general de los comentaristas es que si bien las circunstancias de cada acción que señala el maestro son diferentes, finalmente la respuesta es: hallaremos, encontraremos, se abrirán. Si bien el contexto del pasaje nos lleva hasta el versículo 12, en realidad ahí en el versículo 12 se habla precisamente de la regla de oro. Lo que quieres que otros te hagan, tú haz con ellos, o lo que no quieres que otros hagan contigo, no lo hagas a ellos. Es muy sencillo, pero no quiero tomar la regla de oro, específicamente me quiero dirigir hacia la oración, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos explica. Porque en el versículo 7 y 8 tenemos el eje de todo este pasaje, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vemos que hay tres acciones en el versículo 7, que en el mismo 8 lo explica el Señor Jesús, y que dice la primera: pedir. Y es la primera acción, es lo más sencillo y fácil de hacer. Pedir, lo hemos aprendido y entendido de que éramos pequeños, desde que teníamos, aunque no teníamos todavía la palabra en nuestros labios, los chiquitos, los niñitos, hacían berrinches y lloraban y pataleaban y pedían hasta que reclamaban, hasta que sea cumplida la necesidad de ellos. Cuando tenían hambre los niños, o cuando querían abrigo, o cuando tenían sed. Y bueno, esto fue de niños y
se ha pedido básicamente el alimento, el abrigo, la necesidad de aprendizaje, del aprendizaje hacia las comodidades, y así también en la medida que fueron creciendo los niños, pidieron al papá y a la mamá muchas otras cosas, como disfrutar de comodidades, como el descanso, los viajes, las vacaciones, una cosa hermosa y práctica como la computadora para los estudios y aún para jugar, celulares y movilidades, ¿no? Desde una bicicleta hasta lo que sea. Yo recuerdo cuando empecé regalándole aquellas cositas chicas a los chicos cuando eran más bebitos, y después iban creciendo, y después fue el monopatín, y después cuando pudimos con mi esposa le compramos una bicicleta usada. Y realmente en la medida que van creciendo necesitamos o queremos resolver y darles cobertura en las diferentes necesidades que tienen. Como hemos aprendido así, también deseamos que esa relación con nuestros hijos, que los chicos tienen con nosotros y que nosotros hemos tenido con nuestros padres, también pensamos que va a alcanzar en nuestra relación con Dios. O sea, es la misma manera. O sea, nosotros esperamos y oramos al Padre Celestial cuando no tenemos asuntos resueltos y queremos pedirle que nuestro Padre nos resuelva asuntos que están lejos del alcance de nuestra mano. Ahora, cuando pensamos en el Padre Celestial, ¿cómo resuelve, cómo trata nuestras peticiones? Y podemos encontrar en este texto que hemos leído claves para entender la manera que el Señor responde a las necesidades. Nosotros podemos entenderlo desde la perspectiva humana, pero y quisiéramos interpretar a Dios en la medida que Él es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que Él también responde de la misma manera que respondimos nosotros hacia nuestros hijos, o que nuestros padres respondieron hacia nosotros. En realidad hay oportunidades y hay circunstancias muy diferentes que transcurren en nuestra vida. Y realmente esas oportunidades especiales nos alcanzan a desarrollar una relación más profunda cada vez con el Señor. Son especiales. Cuando normalmente se dice que pasamos una circunstancia difícil, es a veces cuando más nos acercamos al Señor, y cuando nos va todo bien parecería que nuestra relación con el Señor se pone un poco más lenta. En general, digo, a nosotros los cristianos, cuando tenemos más necesidades es como que tenemos más dependencia y sentimos que tenemos que esperar mucho más de nuestro Señor. De verdad, lo que tenemos que entender, que lo que espera nuestro Padre Eterno, nuestro Señor, es que podamos reconocer su amor, reconocer su bondad, reconocer su misericordia. Y su palabra nos enseña que Dios nos creó para que podamos darle toda la gloria y toda la honra. O dicho de otra manera, Dios espera nuestro reconocimiento y nuestra dependencia hacia Él. Él espera que compartamos nuestros testimonios de sus bendiciones y su poder. Jesús nos dice que simplemente debemos pedirle al Padre. Empieza así: pedid y se os dará. Este versículo parece decirnos que es todo, es suficiente. Pídele y obtendrás su respuesta. Jesús mismo profundiza en otra ocasión, en Juan capítulo 14, en los versículos 12 al 14, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, hay veces que nuestras peticiones parecen que no se mueven. Entendemos que es así porque las respuestas no llegan dentro de la voluntad de Dios. Parecería que
tarda en contestar o que esa contestación no va a llegar jamás. Santiago nos habla en el capítulo 4, versículo 3, con precisión. Dice, pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otro aspecto en cuanto a la manera de pedir es que el Espíritu de Dios está en nosotros y también este Espíritu de Dios que está en nosotros intercede ante nuestro Padre Eterno. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu interviene cuando nosotros pedimos al Padre de toda gracia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, nuestra actitud debe ser la de presentar a Dios nuestras peticiones con fe, confiando como un niño lo hace con su padre. Y llega el momento en que podemos descansar en las manos de Dios con la seguridad que su respuesta, sea cual fuere, será lo mejor para nosotros. Sin embargo, Dios nos muestra que la petición no alcanza. Aún debemos profundizar si no hay respuesta. Y Jesús nos invita a buscar, porque si buscamos, hallaremos. Su palabra nos dijo, pedid y se os dará. Y después sigue, buscad y hallaréis. Y buscar es otro nivel en la oración. La búsqueda implica dedicarle tiempo. Posiblemente significará también un proceso en áreas de nuestra vida que van mucho más allá de una petición. Jesús dice en este pasaje de Mateo 7, la segunda parte, busquen y hallarán. En el mismo Sermón del Monte, en Mateo 6:33, Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar nos provee como resultado un nivel más profundo en nuestra relación con Dios y con los asuntos también del reino de los cielos. Esto solamente podemos hacerlo si el Espíritu Santo nos guía en la búsqueda. Dios conoce nuestras expectativas y las intenciones de nuestro corazón, por lo que nos guía a dedicarle mayor tiempo a las cosas de su reino. Parafraseando el texto podríamos decirlo así, invirtamos nuestro tiempo buscando lo que proviene de Dios y de su justicia. Si hacemos esto, Él se hará cargo de lo que nosotros necesitamos. ¡Wow! ¿No es maravilloso entender de esta manera que el Señor nos pide que nos hagamos cargo de los asuntos del reino, de su reino y de su justicia, porque Él se va a ocupar de las añadiduras? Nos llegarán respuestas que no hemos pedido, porque Dios nos conoce más y más cuando abrimos nuestro corazón para buscarle. Y luego nos resta glorificar a Dios, darle toda la honra, ya que hemos encontrado lo que necesitábamos, buscando primeramente los asuntos del reino. Entonces podemos ingresar en el tercer nivel de la oración. Esto es entrar a través de las puertas que el Señor nos abre cuando llamamos a ellas. Y ya entramos en el tercer nivel, que es el nivel, hemos pasado, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y ahora llamad y se os abrirá. Seguramente en los tiempos de Jesús no había timbres, ¿no? No había para hacer sonar algo que alguien de afuera pudiera alertar a los que están adentro para que vengan a abrirle la puerta. Bueno, cada uno tendría sus sistemas, a veces en los tiempos de Jesús, en las casas de las personas más pudientes, tendrían un criado que podría estar atento si alguien venía, o aún si tendrían algún perro que empiecen a ladrar, entonces mirar hacia lo que venía de afuera. Quizás otros
y siempre estarían mirando hacia todos los lugares a través de sus ventanales, y los lugares eran tan amplios y tan abiertos que cualquiera que se acercase a la distancia por el camino podría ser visto, quizás en principio una pequeña nube de polvo, y después con su andar, ya sea caminando, a caballo, en algún carro, los participantes de la casa, alguno de ellos estaría avisando: viene alguien, viene alguien. Yo, que hoy tengo mi edad, mis 68 años ya cumplidos, y habiendo vivido con mis padres desde pequeños en algunos templos donde él era pastor, en un tiempo nos tocó vivir en la casa pastoral de una iglesia en la capital de Buenos Aires, en la capital federal, lo que hoy se conoce la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y recuerdo los caserones, casas antiguas con techos altos, bastante altos, esas puertas de 2 hojas de madera bien amplias y bien altas, que a veces tenían un buen espacio para entrar cuando se abrían las 2 hojas, y arriba un elemento, un sistema de llamado que se le llamaba o llamador, o otros lo conocían como la aldaba, una especie de puño de hierro o de bronce que tenía una base sólida y se golpeaba y se insistía hasta que alguien salía desde adentro. A veces el pasillo hasta el fondo eran 40, 50 metros y tardaban en llegarse hacia adelante. Recuerdo aquellas visitas de mi padre o con mi padre hacia hermanos, miembros de la iglesia ahí en Buenos Aires, y que tardaban mucho en salir. A veces yo me ponía impaciente y quería volverme, pero al final salían. Y pienso en el llamar del llamador, pienso en el llamado a las puertas, en golpear las puertas. Por supuesto, hoy por hoy alguien viene a nuestra puerta, toca el timbre, miramos por la ventana y es alguien que está vendiendo algo y a veces ni le abrimos. No tenemos una comunicación, pero si sabemos que viene alguien que conocemos, enseguida salimos para apurar, a veces casi antes que toquen el timbre y que llamen a nuestra puerta, y estamos abriendo las puertas para que ingresen a nuestro hogar. Este es el sentido de llamado que nuestro Señor está hablando. Llamad y se os abrirá. Algunos recordamos muchos tiempos de formas que nos hemos pasado delante de la presencia del Señor, desde la petición, pasando por el buscar para profundizar nuestra oración, pero también para poder en un momento sentir que esas puertas se abren. Y a veces se abren de manera que nosotros no imaginábamos, lo que sabemos que el Señor contesta. Él tiene diferentes respuestas a nuestras peticiones. Primero puede decir sí, o puede decir que no, nos concede la petición, o simplemente nos dice que no corresponde y que no nos conviene, o bien nos dice espera. Sabemos que cuando llamamos a las puertas del cielo y que Jesús nos dice llamen y se les abrirá, nos permiten pensar que el Señor nos abre las puertas para que entremos en su casa para compartir los beneficios de su compañía, de nuestra relación con el Padre. Nuestra comprensión de las palabras de Jesús se consolida aún más si la aplicamos a la luz del versículo que en el versículo 16 de Hebreos 4 nos refiere: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que llamar nos abre la puerta para ingresar al trono de la gracia, donde encontraremos misericordia, gracia, y hallaremos el socorro oportuno. Lo que nos permite exclamar con seguridad, de la misma manera que lo afirma el salmista en el Salmo 121, capítulo 121, versículo 2,
Mi socorro viene de Jehová. Amén. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jesús nos presenta esta tercera afirmación en el mismo versículo diciendo, llamad y se os abrirá. Notamos que hemos ido escalando, o quizás más que escalando, profundizando en nuestra relación con el Señor. Pasamos de la petición a la búsqueda, de la búsqueda a ingresar al mismo trono de la gracia de Dios. Nuestra vida ahora está totalmente en sus manos, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, más buscándolo a Él con todo nuestro corazón, para poder entrar en el trono de su gracia de una manera santa y agradable, de una manera que Él pueda escucharnos y entender cuál es nuestra verdadera relación con Él, nuestro culto verdadero hacia Él. Y no conformarnos con todas las cosas de este tiempo, sino buscar delante de Él que nuestras mentes sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso es poder entender que cuando nos vamos profundizando nuestra relación con el Señor y nosotros tenemos una relación cada vez más profunda, de tal manera que a veces aún contesta sin que hayamos totalmente abierto nuestros labios para exclamar la petición que tenemos. Ocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia, porque Él se ocupará de las añadiduras. Qué hermoso es poder entenderlo y hacerlo, porque a este punto podemos llegar y creámoslo. Es posible llegar al punto de relación tal que el Señor nos escucha aún antes de exclamar nuestras necesidades. Yo sé que cada uno tiene experiencias para poder compartir los testimonios de lo que Dios ha hecho en sus propias vidas. Y habremos profundizado en nuestra relación con el Padre Celestial por medio de la oración cada día, y de esta manera iremos alcanzando niveles más profundos, aquellos niveles espirituales que el apóstol Pablo declara en el capítulo 3 de Efesios, versículos 14 al 21, que dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, gloria a Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en este punto, al terminar de exponer lo que la palabra dice y de alguna manera entender con más profundidad la manera de acercarnos al trono de la gracia del Señor, yo quiero preguntarte y preguntarme: ¿recuerdas la última vez que te acercaste al Señor con todas tus cargas? ¿Estás en una relación con Él diaria, profunda, de tal manera que le presentas a Él lo que sientes en tu vida, lo que tienes en tu vida y en tu corazón, buscándole, llamando, golpeando las puertas del cielo para poder compartir tu vida con Él y que Él pueda de alguna manera tomar los hilos de tu vida y dejarle a Él descansando cada
puerta abierta de tu corazón, de todo tu ser, de todo tu espíritu, de todo tu cuerpo, de todo tu entendimiento. Por eso, qué bueno es que podamos acercarnos al trono de su gracia. No sé cómo estás con Él, cuál es tu relación. Seguramente si estás escuchando esta mañana la palabra que Dios tiene para tu vida, es porque tienes una buena comunión con Él. Pero Él te dice, profundiza, hay más todavía. Hay más que orar y pedir, hay más que pedirle, sino también hay buscar profundamente hacia las cosas del Señor y de tal manera que puedas sentir que tus manos están golpeando a la puerta del cielo y que el Señor abre las puertas para darte y concederte, aún antes de pedir aquellas cosas, porque estás buscando primeramente su reino y su justicia. Quizás en esta mañana tienes algunas cargas, algunas cosas no resueltas, o sí, estás bien y está todo bien, pero necesitas un acercamiento más profundo para poder decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, ayúdame, tómame, dirígeme, moldéame, quiero tener tu imagen, quiero ir siendo transformado por el alfarero. Señor, toma mi vida. Y si es necesario, hazla de nuevo. Quiero buscarte, Señor. Quiero encontrarte. Y Señor, sé que muchas veces pedí por las añadiduras. Ahora te pido que me ayudes a buscar tu reino. Y en tu reino, Señor, que me ayudes a ser, Señor, una persona que pueda compartir las buenas nuevas de salvación. Oremos. Padre bendito, qué bueno estar esta mañana junto con nuestros hermanos, unidos por esta misma fe, por este mismo Señor, por este mismo bautismo. Señor, por este mismo Dios y Padre de todos, Señor, en quien unidos por el Espíritu Santo podemos, a pesar de las distancias y de que estamos separados físicamente, en el Espíritu, Señor, estamos unidos a través de tu presencia. Y tú has dicho que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de nosotros. Por eso en esta hora, Padre, venimos humildemente ante ti. Señor, toma nuestra vida. Señor, queremos sentir que tu poder fluye en nuestra vida y a través de nuestras vidas para bendecir a otros, Señor, que te necesitan. Señor, ya no queremos pedir solamente por nosotros, queremos acercarnos para bendición de otros, Señor, porque esto has pedido que nosotros hagamos cuando tú ibas a subir a los cielos, diciendo a los discípulos que tú, Señor, eras quien tenías toda la autoridad y que nos enviabas a ser discípulos, a predicar, a enseñar, a bautizar. Señor, entendiendo que de esta manera tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en este tiempo difícil de encierros y de tanta falta de conexión con el mundo que nos rodea, Señor, que podamos aprovechar las oportunidades para mostrar en medio de este tiempo que Jesucristo vive y es el Señor, que Él está en medio de nosotros y que la venida está cercana. Señor, vemos las distintas señales que se están dando en este tiempo. Y Padre, nos atemorizamos porque creemos que todavía no han recibido todos los que deberían haber recibido tu palabra. Por eso, Señor, que en este tiempo, al pensar en tu reino y tu justicia, que al hablar, Señor, al abrir nuestros labios, podamos, Señor, compartir que hay poder en el nombre de Jesús, que hay salvación en el nombre de Jesús, que hay sanidad en el nombre de Jesús, Señor, que podemos, al compartir tu nombre, Señor, poder compartir que no hay otro camino, Señor, solamente tú eres el camino, la verdad y la vida.
Señor, qué bueno es poder acercarnos al trono de tu gracia y encontrar el oportuno socorro. Golpeamos, Señor, las puertas de los cielos para que no solamente podamos ocuparnos de las propias cosas, sino también poder ocuparnos de tu reino porque somos tus hijos. Gracias por esta posibilidad de habernos hecho hijos tuyos a través de la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en esta hora confesamos, Señor, que tú eres Dios. Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios que viniste a dar tu vida por la salvación de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú has venido a este mundo, Señor, y Jesús lo ha compartido para que todos podamos, Señor, estar relacionados con el reino de los cielos y sentir, Señor, que podemos compartirlo, que podemos decir, hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, te damos en esta mañana. Señor, sigue obrando en nuestros corazones. Gracias por la iglesia en Vitacura, gracias por la iglesia en cada una de las comunas de Chile, Señor, por cada una de las iglesias que están hablando y compartiendo a través de estos medios, Señor, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Sudamérica toda, Señor, y en todas partes, en todos los países. Señor, gracias porque hoy más que nunca, a pesar de que los templos están cerrados, las iglesias, Señor, proclaman que hay salvación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu paz y tu gracia, porque podemos encontrar en ti el oportuno socorro. Oramos por los méritos de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.